Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. En el capítulo de hoy nos acompaña Mafe Roussel, Diana Garzón y Antonio del Toro. Bienvenidos. Buenas tardes, días, noches a todos los que nos ven. Hoy estamos aquí Cine entre amigos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Hola, buenas. tardes, días. Buenas noches, días, tardes. Esta es una película uruguaya. Hoy estamos otra vez visitando el país de Uruguay. Se llama La Noche de 12 años. Y vamos con el intro de esta película. La Noche de 12 años es una película dirigida por Álvaro Brechner en el 2018, el cual narra los años de encierro y aislamiento que sufrieron 3 figuras uruguayas durante la última dictadura en ese país. Lo difícil de estas películas es que puede tener un contexto político también. Entonces nosotros pues en realidad no vamos a hablar como tal de política, pero se va a tocar temas porque Claro. pues bien o mal esta película habla de eso. Entonces, pero como tal la película no se fue muy al extremo político, se contó más desde la forma en lo que vivieron ellos. Yo Sí, sentí que estaba viendo cualquier película de presos, yo sentí que estaba viendo cualquier película de gente que estaba en la cárcel y que era lo que vivían ellos en la cárcel. No me sentí ni de izquierda ni de derecha, no me sentí que estaba viendo como un guerrillero, no, me sentí de alguien que estaba sufriendo y que no tenía un partido político como tal, sino estaba viviendo su soledad, su depresión. Entonces, creo que la parte actoral, vamos a empezar con la parte actoral, fue la mejor de toda la película. O sea, Sí, increíble, ¿no? Carga toda la película, o sea, Sí. todo es actoral. Todo es actoral en esa película. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que lo que tiene esta película es de que el punto de vista es tan humano que llega un momento que te olvidas de qué partido político era. O de que si pasó en realidad. Claro, o sea, Podrías porque verla por sí. la historia de los mismos personajes. Sí, ¿no? y te enfocas tanto en eso, pero yo la razón por la cual creo que es basado probablemente en su totalidad en lo que se vivió para esos presos políticos, es de que ese es un fenómeno que se da, ¿no? De que hablando de otra película, ¿no? Pero hay una película que se hizo sobre un estudio que hicieron, creo que en Harvard, no estoy seguro, en una parte por allá en Boston, donde hicieron un estudio donde tomaron alumnos de una universidad allá. Y a unos se les dio el papel de presos y los otros eran de guardias. Y inmediatamente entró en esta cuestión de abuso. O sea, porque ciertas pautas que se tienen que seguir en una cárcel donde se tiene un preso, de que se les tienen que proveer ciertas cosas, ¿no? Porque se supone que son presos, Humanos. pero tienen ciertos derechos que son derechos humanos. Y en esta película estamos viendo con la facilidad que se les despojan y sin que se den Sí. cuenta nadie de afuera. O sea, porque tienen una oportunidad de que llega, no recuerdo, creo que la Cruz Roja era, creo, Sí. que llega Internacional. la Cruz Roja Internacional y o sea, está pasando todo esto y ellos ni en cuenta porque les ordenaron todo en las celdas en ese fin de semana que estuvieron ahí y después regresan a la normalidad. O sea, por eso no se me hace tan descabellado de que Que pudiera ser así, Que no, sea y así. menos en una dictadura. Digo, Claro. hoy en día no puedes ir, por ejemplo, a Corea del Norte y ver en qué condiciones están los presos políticos. No podría Ajá, nadie hacer sí. eso, ¿no? Claro. Las dictaduras por eso son dictaduras, porque Claro. hacen lo que se les viene en gana, ¿no? Y no es nuevo, es un proceso de muchos países que ya ha pasado, la historia no los cuenta, y justamente lo que cuenta la historia, pues son cosas muy similares, aunque estén en diferentes países, el trato con los presos políticos es lo mismo, pero bien dices, esta película está contada, yo creo, desde los ojos de estos personajes, cómo vivieron estos 12 años, literalmente una noche, y cuando hablas tan solo del título, te das cuenta que sí, ¿por qué? Porque ellos no tenían ni siquiera sentido del tiempo donde ellos los tuvieron, ni siquiera sentido de ubicación, entonces podrías decir, sí, fue una noche, duró 12 años, Claro. pero para ellos, ¿cómo contaban su tiempo? ¿Cómo podían saber cuántos había pasado? Estaban realmente bueno, ¿qué podemos decir? Las guerras, quienes han perdido las guerras, yo creo que están en esas condiciones al principio, ¿no? O sea, como perdedores. ahí estas películas son difíciles de hacer por lo que hablamos, que tiene un toque político. Entonces varios países o varios gobiernos no están de acuerdo porque cada uno lo cuenta desde su perspectiva, ¿no? Y pues está basado en un libro, pero me recuerda mucho a La Noche de los Lápices, me recuerda mucho a esas películas donde son presos políticos y hacen desde su perspectiva ese drama
que todo lo podemos vivir. Uno se puede sentir de que, oiga, yo puedo estar ahí, mi hermano claro. puede estar ahí, cualquier amigo puede estar ahí. Aún pues en nuestros países lo que está pasando, en Colombia, lo que está pasando, uno dice, esto lo pueden vivir cualquier muchacho en este momento y pueden desaparecer. Venimos de países donde La gente violencia. desaparece fácilmente y los nombres son borrados fácilmente. No, por Vamos a esperar que Mafer acá apague el celular. Me gustó cómo empezó esta película con una toma circular, no sé si se acuerdan, a una toma, la cámara iba girando, la cárcel estaba quieta con una música muy suave y empezó a girar y se empezó al revolcón en la cárcel, ¿no? Duró como 2-3 minutos esa escena y era una sola toma circular. Y o sea, yo me imagino cuando decían acción, ¿no? Y cuando, bueno, escóndanse los de producción porque no se veía nada, o sea, no se veían ni las sombras del director escondido, yo me imagino, porque era toda circular. ¿Y cuántas veces tuvieron que practicar para que nadie la embarrara? Nosotros hemos hecho a una sola toma y ellos eran unas 150 personas ahí y girando, ¿no? Entonces, donde un policía o alguien que estaba haciendo o algún actor le diera por mirar la cámara, la embarraba. Claro. Entonces, a mí me gustó mucho la toma circular, cómo empezó, cómo lo iluminaron. Creo que la practicaron muchas veces. Y aparte, la canción, fenomenal, ¿no? Porque la canción se llamaba Sigamos con el baile. Sí. Y de repente es el baile, una canción alegre de fiesta y están matándose todos ahí, ¿no? De repente es bien contrastante la letra. A mí me encantó la apertura. O sea, justamente te dice mucho de lo que vas a ver, ¿no? Sí, y lo eso que aparenta. Lo agarra de una. Ese tipo de tomas lo agarran de una. Como dices, también esa cuestión de la lírica de la canción te captura desde ese inicio porque también te pones a pensar lo que están haciendo ellos. Es como un tipo, digamos, práctica militar, ¿no? Que es algo que se sincroniza, es como un baile también, o sea, porque tiene esa característica de que tienen que hacerlo a cierto ritmo, cierto movimiento, y te muestra cómo esta situación donde está el orden en esta situación caótica. Y te captura visualmente, auditivamente, y eso me gustó de la ¿Por qué capturó a la gente? Porque de una vez lo ubica uno. Sí, claro. La visión que tiene él desde el punto de vista de alguien que tiene la visión de todos los patios de la torre. Grados, ¿sí? Claro. Y entonces uno se engancha. ¿Qué va a pasar? De una. La película yo la dividí como en 3 partes. La primera parte son muchos medios planos. No sé si se dieron cuenta que todas las tomas eran acá. La primera parte, uno se sentía que estaba encerrado con ellos. Se sentía uno encima con ellos, donde hay veces se salían del plano los policías, los guardianes, soldados. Se salían del plano y uno se sentía como que, oiga, estoy encerrado con él. Entonces a mí me gustó mucho porque la primera parte era todo aquí, se sentía la expresión y pues uno hace esos primeros planos para ver la expresión de la gente. No habían tantos planos generales como tal. Todos los primeros minutos, 15 minutos, todos se los ven aquí. Y eso hace que en el espectador se sienta invadido, que se sienta que la película está encima de uno. Entonces, los actores solo podían ver la ventana, o sea, el personaje solo veía la ventana y uno estaba ahí, miremos. Sí. Entonces, a mí me gustó mucho esos y hacían que la luz se volviera un actor más. Sí. No sé si se dieron cuenta cómo la luz hizo parte fundamental porque solo había una luz. Claro, ellos tenían una luz de soporte para hacer algo aquí para hacer, pero cuando yo vi los detrás de cámaras en realidad solo tenían la luz que entraba de la ventanita pequeña. Y cuando la cierran, cuando dejan ese oscuro es tensionante y solo dejan los huequitos, ¿no? Sí. Y aún la cámara sigue grabando. Bueno, esos huequitos no sé si te fijaste en ese detalle, pero no son huequitos intencionales, son balazos. Sí. O sea, de que tomaron de donde estaban practicando cómo disparar y lo ponen en las ventanas, o sea, para recordarles también. O sea, eso es parte de la tortura mental que estaban haciendo. O sea, que nosotros estamos robando la luz, te recordamos que te podemos balacear en cualquier momento. O sea, es psicológicamente... Está llena de simbolismos. Tiene esos detallitos que psicológicamente te dicen, no hay forma de escapar. No hay, o sea, recordatorios constantes como parte de la tortura que pasaron. Y hay veces en esos oscuros era donde ponían las palabras más fuertes de los guardianes. Donde decían, no los podemos matar, pero los vamos a volver locos, ¿no? Sí. O sea, no podemos matarlos porque ya salió ellos se salvaron, ¿no? Del momento donde los iban a matar. Entonces los vamos a encerrar, pero todo el tiempo que van a estar encerrados los tenemos que volver
Claro, van a locos. preferir estar muertos. Claro. Y de eso va mucho, ¿no? Que estén presos, el hecho de quererse morir antes de seguir ahí. Y sí, yo creo que como espectador te involucras tanto que te duele, porque a mí me pasaba lo mismo. Veías a ellos mirando hacia una ventana o hacia un espacio de luz y tú mirabas igual, con esa ansiedad de cómo salir, cómo vas a ver el exterior. A mí la película me dejó muy, muy sensible, literalmente. Creo que fue el trabajo actoral más allá del tema, ¿no? Porque te envuelve, como dices, toda la luz. Y si ves, eran personajes aislados, nunca estuvieron juntos porque tenían prohibido hablarse, y sin embargo hace que tú puedas ver toda esa unidad entre ellos, a pesar de que están separados, pero también sientes la soledad y la isolación completa. Y hay veces habían muchas tomas sin texto. Habían tomas donde eran solo ellos. Y recuerdo mucho una toma que me gustó mucho, donde él se acurrucó y la luz se encerraba el encuadre donde él estaba, como que él se encerraba en la lucecita que había y el resto era sombra. Entonces me encantó la iluminación, me encantó la fotografía, hizo que uno se desconectara completamente de la realidad y se metiera con ellos. No sé cómo, si ellos encontraron cárceles reales, porque habían cárceles que se sentían antiguas, viejas, y tenían que volver a hacer el sistema de iluminación. Entonces ponían yo dije, oiga, pero ahí hay todo ese pasillo está iluminado. ¿Será que ese pasillo así estaba o les tocó arreglar todo ese pasillo para iluminarlo así? La verdad no te sabría decir con certeza, pero lo que sí sé es que de repente en las cárceles lo que pasa, obviamente no las remodelan frecuentemente porque es una cárcel, pero lo que hacen es le agregan una otra parte del edificio, así que me imagino que es muy probable que todas esas escenas en la cárcel eran en la misma cárcel. O sea, para la cuestión de la trama te dicen que son distintos lugares, pero es muy posible que era un calabozo de tiempos de colonia posiblemente, y que le han ido agregando, o un edificio así antiguo, y nomás lo trasladaron de un lugar a otro, pero porque sí tiene ese efecto en toda la película, de que hay unos calabozos, o sea, sobre todo el del techo bajo. Sí. O sea, a mí ese me caló, dije, híjole, traía de rodillas todo el día. O sea, pero yo creo que aquí sí estuvo bien administrada la producción, porque si bien las películas latinas siempre tenemos bajo presupuesto, sin embargo, valió la pena, ¿no? Digo, no hubo ese gasto estratosférico que se nota en las grandes producciones hollywoodenses, y sin embargo, con tenerlos aislados a ellos en compañía de una pared y escasa luz, te daban toda esa ambientación, y gran parte de la película transcurre ahí. Digo, sí tenemos escenas muy interesantes con respecto de la época, cuando se están escondiendo, los tanques, la policía, o cuando están en la cárcel y ya hay más presos, ¿no? Son escenas que podríamos decir son muy caras en comparación de las otras, pero la película se sostiene básicamente por el trabajo actoral de estos tres presos durante el tiempo que están completamente solos en cámara, ¿no? Y no, yo diría no únicamente de los presos, porque una de las cosas que me gustó de los guardias es de que, o sea, es muy fácil, sobre todo cuando es un tema político, de caer en la tendencia de que, ok, estos son los buenos, estos son los malos, y los malos nada más son malos. Sí. Y no cayó en eso la película, porque te muestra esa relación que desarrolla uno de los guardias con el escritor. Y es hermosa. O sea, él sabe que no lo puede sacar, pero atenúa esa miseria que está sufriendo él, le otorga ciertos privilegios. Para que le escriba poemas. Para que le escriba para ganarse la noviecita, lo que sea. Y eso le da mucho jugo a la película, porque no cae en la repetición. Ok, ahora los van a pasear acá, los van a torturar allá, porque se pudo haber vuelto repetitiva. Ay, pero yo tengo una escena favorita de esa película. ¿Puedo decir? ¿Ya? Échale. Dila. Cuando está en el baño y dice que quiere que le suelten la esposa, porque no puede, ¿no? Pues claro, claro. Sentarse a cagar. Entonces me encantó esa escena, me pareció fantástica, porque justamente es como no los malos, ¿no? De repente cae en lo ridículo, tonto, estúpido, pero si lo piensas en una dictadura, es lo que pasa. Es lo que pasa. Sí. Nadie se atreve a decir nada que no le hayan indicado. Claro. ¿No? Ni a decir ni a hacer, porque no están entrenados para pensar. Están entrenados para obedecer. Y entonces me pareció muy interesante todo este desarrollo de esa escena, que pudiera ser
creativa, que pudiera no estar basada en hechos reales ni nada, pero era una manera tan maravillosa de enseñarte eso. Cómo el gobierno o el sistema opresor no está entrenado para tomar decisiones ni para pensar. Era un poco así, ¿no? Yo le vi una visión completamente política, no de un específico gobierno, me refiero a, ¿no? Hacia la visión general. Hace una denuncia ante la burocracia. Exactamente. Es lo que hace. O sea, te muestra lo ridículo que puede ser una burocracia al punto de que tienen que llamar a un general, creo que fue el último en llegar, le podemos quitar las esposas para que vaya al baño. ¿Y eso pasa? Sí. ¿Y cuántas veces no pasa en nuestros países, no? Por lo que sea, por el más mínimo detalle hay quien te dice, es que tengo que cerrar la ventanilla a las 6, pero yo llegué antes, sí, pero no, es que a las 6 se cierra, ¿no? Y es un caso de vida o muerte, a las 6 se cierra. Y de repente no tienen el criterio ni para tomar decisiones, no puede ser. Oye, así de que, oiga, señora, ¿no se puede morir mañana? Sí, no es molestia, digo, sé que es una emergencia, pero no se puede morir mañana. Definitivamente. Concuerdo con Mafe, o sea, ese tipo de escenas, o la escena cuando va la mamá de Mojica a encontrar, son escenas que a ti te conectan con lo humano y que con lo humano te muestra también que tú eres político. Claro. Entonces viene esta escena de, ¿dónde está mi hijo? No tengo esa información. Entonces, ¿qué información tiene? La que leí, pero que me dio, no tengo información. Entonces es como, pero mi humanismo, de ser mamá y toda la cosa se pierde porque vienen los partidos políticos, porque vienen divisiones que, oye, estamos en medio de una dictadura, necesito ver a mi hijo. Claro. Entonces esas escenas y que la producción de ser un drama también se forma a hacer un documental también, porque no te dice como que vamos a hacer un drama, vamos a exagerar las cosas, porque vamos a vendernos como película, sino que también te documenta y te dice, esto es lo que pasó en tal tiempo, tal dictadura, y te conecta muy bien. O sea, siento que la película tiene un 100%, independientemente si trata temas políticos, no te encaja en esto es en lo eso, que realmente claro. No pasó. Es propagandística, digamos, exacto. ¿no? No es propagandística. Te cuento una situación que sucede en ciertas circunstancias, ¿no? Durante el periodo de la dictadura de Uruguay. Y te muestra estos personajes humanos sin caer en todo lo que pasó alrededor como dictadura y como problema social, simplemente la vida de estos tres que estuvieron aislados durante 12 años, ¿no? Que pagaron un precio por pensar diferente en esa época y logran ser liberados y bueno, ¿no? Ya después nos cuentan las carreras de cada uno. ¿Ustedes creen que estos personajes quedaron como héroes o como mártires? ¿Qué logró la película? ¿Logró hacer que ellos se mostraran así en la película? Porque esta película nosotros sabíamos el final. Sabíamos que él iba a ser presidente, sabíamos que unos iban a ser ministros, o sea, sabíamos que iba a pasar, pero no sabía, ninguno de nosotros, creo que ninguno sabía qué es lo que había pasado en eso. Yo conocía a Mujica por internet. Claro. No sabía que hubiera pasado sí, esto. sabía que él había sido de un grupo de guerrillero y ya. Pero nunca uno sabe qué pasó detrás de todo eso. Entonces, ¿fue el Mandela latinoamericano? ¿O fue, sí? Porque muchos lo comparan así, como que, oiga, cuando vimos la película de Mandela, se trató de todo lo que pasó. Era muy similar. Sí. La situación fue muy similar. Preso político, yo creo que la película logró conseguir ese equilibrio, porque hay muchas películas como que, ay, pobrecito, ellos no... Al final usted ve la película y no dice pobrecito, sino, oiga, lo que vivieron no fueron ni como héroes ni como mártires, sino... Lo que les tocó vivir. Les puede pasar a cualquier tipo de personas. No, y es el precio de la libertad. O sea, no importa en qué circunstancias. Digo, por ejemplo, si fuera una película de una víctima de violación, es lo mismo. O sea, sales y te sobrepones, ¿no? Y de repente ves el recorrido y esto fue lo que le pasó a ellos, ¿no? No sé, no como dices víctima o victimario, no como propaganda de un sistema o de otro o de una denominación específica, pero es un viaje en tu vida. Es que por eso hace que uno se siente identificado, porque cuando uno ve una película y ve que este salió como un héroe, uno dice, este es especial. Sí. Claro. O cuando este salió como mártir, no, este es especial. Pero cuando no es ni uno ni el otro, uno dice, este es igual que yo. Sí, y ese es el logro de la película, que humaniza tanto a los presos y también, o sea, muestra rasgos de humanidad con los guardias, obviamente con la familia, con todo, y muestra esta pérdida, porque, o sea, los guardias también muestran ciertas señales, ¿no? Que indican que ellos saben que lo que está haciendo está mal. Está mal, sí. Cuando va con la doctora, por ejemplo, o sea, la doctora, ¿qué le dice? Aguante, ya es estamos en las últimas, aguante. O sea, y es lo que, en los escasos contactos que se tienen con el mundo de afuera, es lo que les dicen todos. Aguántate, aguántate.
O sea, ya es el... O sea, Ya casi, ya. Ya casi, sí. O sea, porque es lo único que le podían dar, pero estaban conscientes de que tenía que llegar algún cambio en algún momento y era lo único que podían hacer. Era la única... Un cambio de 12 años. ¿no? De 12 Claro, años. o sea, es Y súper... la primera total. vez fue 12 meses sin ver la luz. Sí, oscuridad total. Ujú. Hablando de escenas que más me gustaron, que estaban hablando de eso, a mí me gustó mucho la escena cuando el guardia empieza a entrevistarlos o a hablarles, porque ni siquiera les entrevistaba, y el guardia no perdió la continuidad del texto, no sé si se acuerdan, pero sí cambiaba al preso. Ujú. ¿Sí se acuerdan que el guardia hablaba, él seguía hablando, y la toma estaba con él, pero la otra estaba con un preso? La otra seguía con el preso. O sea, nunca hubo, no tenían continuidad en la toma, pero sí tenía continuidad en la voz y en el guardia. Y a eso me parece muy creativo. Me parece muy creativo porque cuando tiene que ir a hacer la otra, bueno, no sé, preso número 1, entonces vamos a hacer el texto, tal, y preso número 2, vamos a hacer igual, para que cuando tenga la continuidad en la edición, el trabajo de edición me pareció, creo que el más importante, el trabajo de edición, porque conectar todo esto, qué escena es, el trabajo de cómo ellos se van enflaqueciendo en la película. También. ¿Sí? Entonces, metí cuando él estaba más flaco aquí. Claro. La embarra, ¿sí o no? Sí, sí. Porque Sí. hay veces en las películas, bueno, funciona aquí en esta escena, no aquí. No, aquí toca tener una continuidad perfecta para que ellos al final se vean flacos y acabados, Sí. ¿no? Y lo muestran. Sí, y los mismos actores, yo vi entrevistas de los actores, ellos decían, nos tocó sentir como... Y la película fue muy difícil de hacer, porque ellos grabaron a mucho frío, era un frío real, y se sentían encerrados de verdad. Sí, ¿no? Y tuvieron que bajar de peso en pocos meses, tuvieron que... O sea, porque no le cree uno, bueno, este ya lleva 12 años y sigue gordito, ¿no? Sí, no. Sí, no, cachetán. Por más. Comiendo hamburguesas, pero sí de cachetón. Sí, no, por más. Sí, pero y es cierto, porque toda esta parte de la caracterización de estos presos era impresionante, la mugre y el desgaste, el pelo, la barba, o sea, todo fue... A mí me encantó la todo. película Sí. por eso, porque hubo esa parte de demasiado realismo, diría yo, las uñas, la mugre, lo que buscaban para comer, el cansancio que de verdad les veías, en comparación con otras películas que hemos visto, que tiene que ver con el proceso actoral, cuando ves que estos actores te dan todo eso, a mí yo quedé maravillada, la volví a ver, te digo, 3 veces la he visto, porque vale la pena. No, la película vale la pena. No sé si ustedes entendieron el lenguaje de... Oh, sí, era... Yo no lo entendía. O sea, No, yo nunca entendí cómo se comunicaban. No, era clave Morse. O sea, lo que hacían era de que, haz de cuenta, era Contaban las 1, 2, 3 y contaban las letras. Ok. 1, 2, 3, C. Pone C. Las letras A. tenían número y Sí, entonces sí. te aprendabas. Pero te sacabas. lo hacían con tal fluidez que hasta pelearon. Sí. Que- No estaban jugando ajedrez. Están jugando ajedrez. Es muy difícil discutir contigo. No, imagínese una cantaleta de una No, mujer. pero tienes que tener en cuenta que lo único que estos hombres tenían era tiempo. No, y aparte Sí. que cuando, por ejemplo, quien era Mujica, ¿no? Muchas veces decía, quiero parar de pensar, porque en esas circunstancias lo único que puedes hacer es ejercitar el cerebro. Claro. O sea, en realidad es lo único que puedes hacer para no volverte loco, porque perder la noción del tiempo, del espacio, de no saber dónde están y ese aislamiento, claro que el primer, en esta ocasión, entender cómo comunicarse viene de todo este proceso mental, ¿no? De qué me diste, qué te doy y a hilar todo lo demás. Y una vez que corre, pues en eso te enfocas, porque ¿qué otra cosa había? Sí. No podían ni leer cuando le entregó la doctora los libros y que dijo, es que no he leído por tanto tiempo. Eran creo que 7 años. Sí, Una era... cosa así. ¿no? Y es que el reto de estas películas, cuando tocan temas reales, cuando son cosas ficción, pasan cosas. Pero cuando son cosas reales y que lo va a ver la persona, pues está viva la persona. Sí. Y creo que cuando fue el estreno invitaron a los reales. Yo creo que el actor diría, ¿y ahora? ¿Será que sí lo hice tal cual Sí. como Claro. él quería, no? Ustedes que son actores Sí, su saben que, versión, uy, claro. no, este sí fue, este sí pasó así, ¿será que me exageré? ¿Será que me...? No, y cuando después de ver el trabajo yo vi que los personajes aplaudieron, dijeron, fue muy real, me acordaron. Claro, Qué vi la brutal. película y se decían, oiga, mire lo que hicieron, este trabajo tan impresionante que hicieron de todo lo que vivimos. Yo no creo que cuando uno esté encerrado, ay, ojalá en 10 años hagan una película. de lo que... No, pues no, ni estaba pensando en eso, ¿no? Entonces imagínense ese, porque lo que menos uno quiere es volver a ver lo que uno A ver vivió, lo ¿no? que le Sí. pasó, claro. Y entonces que le digan a usted, oiga, venga, lo invito a ver lo que usted vivió.
cómo lo pasó. Pero también, o sea, siguiendo esa misma vena de pensamiento, si lo ves desde el punto de vista de que es importante de que sea una representación correcta, porque es como una advertencia, ¿no? O sea, cuando una persona ve esa película, puede conectarse con lo que está ocurriendo en su propio país y ver si existe alguna similitud con eso. O sea, este tipo de películas, la función que tienen, son una advertencia de que este horror ocurrió en tal país y sí, cuando muy dicen, fácilmente... No puedes olvidarlo porque se repite. Exacto. Y tienes que estar consciente de esto para que no se repita en tu país, donde tú puedes hacer algo quizá. Y es la función que tiene este tipo de película. Y el look que tenía esta película era como si no hubiera una película de esas alemanas donde mostraban a los nazis. Yo sentía que estaba en esa época, ¿no? Es una película de temas del gobierno totalitario y o sea, por eso aparecen tanto estas películas, porque Se rigen igual. Se rigen igual porque la meta de toda dictadura es mantener un orden. No necesariamente un orden justo, un orden, punto. Por muy tiránico que se vuelva, y por eso existen estos patrones que se repiten en la historia, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, lo que se vivió en Alemania, cómo se trataba a la gente en los campamentos de concentración rusa. Argentina, cuando los desaparecidos. Claro, o sea, si te pones a buscarlo... Son o sea, fenómenos sociales que se repiten y se repiten. Exacto, y siempre es lo mismo, o sea, siempre es la culpa del de afuera o del marginado, y lo presentan siempre en esa situación, y nosotros tenemos la solución final. Siempre es como... y la gente cuando estás en un país caótico donde hay un desorden, donde hay poca estabilidad económica, poca oportunidad de avance, te agarras de lo que sea y los apoyan. Ciegamente. Y esta película muestra... es una advertencia para el público. O sea, esto puede ocurrir en cualquier lugar. No, y sí, puede ocurrir y está ocurriendo. Claro, ya ha ocurrido muchas veces, no solo una. O sea, no. La crítica que escuché mucho a los actores, casi no hubo una mala crítica, sino a los presos, perdón, pero sí hubo una crítica al policía, ¿cómo le dicen? Al comandante. Al guarda, sí, el comandante. Decían, no, pero es que eso es un cliché de ese guardia, ¿por qué se comporta así? Pero después cuando vi que entrevistaban a los presos originales, a los verdaderos, ellos decían, no, pero es que así era él, así nos trataban a nosotros. Entonces ver que los guardias de Alemania, de Colombia, de Uruguay, de donde sea, al final todos se tienen que formar igual, porque son un ejército, porque son una forma de comportamiento, una forma de dirigir, una forma de hacer una dictadura. Pero ¿sabes por qué es así? ¿No? Porque es uniforme. La dictadura, o sea, es eso. Son los requisitos, digamos, ¿no? La democracia tiene los suyos, la dictadura tiene los suyos. No están diseñados para pensar, tienen que obedecer. Todos tienen que ser copia uno del otro. O sea, tiene que ser todo uniforme. No pueden pensar, no puedes, o sea, como un buen soldado, o sea, por ejemplo, tienen ciertos límites, pues les permiten este y este corte de pelo, les permite, o sea, y hay una escena muy fuerte en la película donde llega un soldado nuevo y se pone a sacar cuentas y le dice, ¿qué edad tienes? Y no le contesta y se da cuenta que es tan joven y dice, cuando me ingresaron aquí, tú no habías nacido. O sea, empieza a hacer conciencia del tiempo, o sea, empieza a tomar esa información que no tiene y empieza a armar su realidad. Y, o sea, va con esa cuestión de que todo es uniforme, todo es orden. Por eso se repite tanto, o sea, porque son como los alemanes, porque es lo mismo, es una dictadura, es un gobierno tiránico, no hay libertad de nada. Hay control de todo, y todo el soldado tiene que ser igual al que sigue. O sea, por eso al único de los guardias que sobresale es el que establece esa amistad con el escritor. Y que también me gustó porque al final, aunque su participación es muy corta, también hay un proceso de cambio, ¿no? De cuando lo conoce a cuando desaparece y luego regresa a la misma cárcel o regresa al mismo lugar y está él como jefe, y ya también avanzado de edad, ya se había casado y sabemos esta historia, ¿no? De que se enamoró por las cartas la chica y después ya era su esposa, ¿no? Porque traía un anillo y con pocas palabras te cuentan, ¿no? Una curva de personaje de un personaje secundario, digamos. Sí. Pero que era un poquito esta humanidad, ¿no? Y que yo creo que en el fondo de cualquier persona debe suceder, ¿no? Sí. Que no la saques, digo, porque no puede uno ser de verdad inmune al trato que le dabas. O sea, a mí, cuando ves a la mamá bajo la lluvia, parada, a mí esas escenas de la mamá de
de Mujica me cautivaron porque yo y no... qué escenas tan difíciles de grabar. Sí. Sí. Efectivamente, ¿no? Pero ella sin respuesta y yendo, y cuando el hijo le dice, por favor, ya no vengas, ¿no? Porque sufres tú y sufro yo. Y ella dice, pues aquí voy a estar hasta el final, ¿no? Y la mamá lo espera. Es brutal, porque lo que nos enseñan mucho es esta humanidad de los mismos personajes, la hija, o sea, con unas chispitas, porque te digo, son personajes secundarios, pero podemos ver tanto en esa historia y sin mucho diálogo también. Es que, bueno, al No menos es explicativa. esas, como dices, me gusta eso que dices de esas chispitas, porque esas son las chispas de la esperanza que le dan. Chispitas. Sí, las chispitas. No, me gusta. Porque es lo que... Y en realidad los presos de eso comen. Esa escasa esperanza que les llega muy de vez en cuando y de eso viven. Porque si fuera la película, si eliminas esos elementos, bueno, la película se vuelve tortuosa de ver. O sea, es larguísima, que están torturando, Claro. se acabó. Ok. No, esto le da dinámica a la película y te muestra la humanidad en todos sus aspectos, desde con los presos, desde con las familias, desde con los guardias, con todos. O sea, te muestra lo que se puede hacer y este balance de, o sea, los seres humanos en su peor momento y en sus mejores momentos también, ¿no? Que es lo que se ve con la familia, con el cariño que le tiene la madre al hijo, ¿cómo se llama? Las hijas del otro preso. O sea, tiene toda esa dinámica, le da muchísimo sabor a la película. O sea, sin eso no hay película. Y sin tanta aparición y sin tanto diálogo explicativo, la película lo logra. Entonces yo creo que fue una dirección realmente buena y un Yo creo guión que se sostiene, la base del libro. ¿Quieres decir algo? Sí. Dígalo. Es que no los quiero interrumpir. No, Mecha, tú te Interrumpe. No, porque las ideas están buenas. Es lo que dicen de Esperanza. Quiero destacar un punto en que eso lo muestran con el sonido. No sé si se acuerdan cuando Mojica estaba en la mente que veía a la mamá con la sombra y solo escuchaba a la mamá. Era como que esos puntos de voz en off que a ti te hacen imaginar cómo estaba hablando con la mamá, o cuando hablaba con las hijas eran como esa voz en off que a ti te conectaba con lo humano, que no lo ves actuar, no tiene un papel, no tiene línea, pero la voz en off que te conectaba en, hoy siento que yo estoy ahí. Sí. Entonces, esos son los puntos que resaltan más la película y que lleva a que te conectes mucho más con la producción. Algo que vi detrás de cámaras era que para hacer así sea las escenas encerrado llevaban 2 cámaras. Normalmente era al hombro, entonces uno veía mucho movimiento de la cámara. Y si uno lleva 2 cámaras, se nota que no hace repetición. Como, bueno, a este lado, uno estaba al lado y el otro al otro, y se fue. Yo creo que eso funcionó mucho porque cuando vamos a mostrar algo muy emocional, como la parte del encierro, cuando la parte del llanto, la soledad, hay veces solo se muestra en una toma. Y entonces uno decirle al actor, bueno, vamos a hacer otra vez que va a llorar desde este lado, hay veces es difícil para el actor, porque lo he visto, en una toma lo hacen, sacan todo y cuando le dicen ahora vamos a hacer el otro plano, ya les queda más difícil. Entonces lo que este director vio que, y hay veces tenían 2 booms, de que maneja boom, tenían uno y casi no hubo micrófono de solapa o lavalier, todo lo tenían aquí porque se sentía mucho el ambiente, se sentía mucho, aunque pareciera un cuarto solo, o sea, es un cuarto solo, se tiene que sentir la soledad. Nosotros que hemos editado videos, vemos que, oiga, pero le falta el silencio, ¿cierto? Porque no es el mismo ponerle mute. al video y están callados. Ah, no, grabemos el silencio y nos ha tocado a nosotros, bueno, vamos a grabar el silencio. Y se siente un poquito el aire acondicionado, se siente un poquito la calle, se siente... Ahí en eso veía que las entrevistas, todo era 2 manes teniendo boom. Normalmente solo uno. Sí. Pero ahora pusieron los 2 y ponían las 2 cámaras y hágale. Sí, yo pienso que es parte de lo que genera, porque estamos hablando, existe este elemento de la claustrofobia, ¿no? Estás encerrado con ellos, pero en esos momentos que tienen esas conversaciones que están recordando o lo que sea, pasas de la claustrofobia a la intimidad. Claustrofobia, intimidad. Y existe ese juego, ¿no? Ese balance. Y creo que es lo que vuelve... te apegas a los presos porque no todo es miseria. O sea, ellos tienen... Porque son personas inteligentes los 3. O sea, son el escritor. O sea, se generan sus propios mundos. Empiezan a cambiar su propia realidad y juegas con el universo que crea cada uno en su espacio de... No sé qué tan grandes eran las celdas, pero eran pequeñísimas. Y ya cambiando de plano, ya empieza la libertad, ¿no? Sí. Ya cambia el plano, ya se vuelve más
planos generales más abiertos. Ya él recibe un libro, ¿se acuerdan que recibe un libro? Ya hay esperanza, un cuaderno, ya las luces son más abiertas, ya se sienten más, los mismos colores de la escena cambian, no son negros tan fuertes, no son colores oscuros tan fuertes. Eso hace que también uno como público sienta que va a pasar algo de esperanza, ¿no? Sí. No se me van a morir estos manes como una... sí, no, va a haber algo de esperanza. Eso es clave también en la edición. En la edición cambiar el color, cambiar el tipo de luz y los planos se vuelven más esperanzadores. Ya hay horizontes, ya hay paisajes más bonitos y las miradas de ellos cambian, ¿no? Y ya como que comieron un poquito más. Sí. No, se les iluminan los ojos y también cuando muestran en los escasos momentos que están afuera, como cuando le levanta la capucha. O sea, es un monte cualquiera, pero te lo pintan hermoso. O sea, se le den ahí. Y silencio todo. Claro. Y se miran entre ellos y Cuando disfrutemos esto, ¿no? Se acuestan. Claro. Y disfrutemos el viento. Los placeres pequeños, sí. O sea, cuando le pierden el acceso al sol, o sea, cuando por fin tienen sol otra vez, o sea, ese es un momento de esperanza para ellos también. O sea, no... O sea, es este juego de dinámica en toda la película. Por eso ahí uno entiende los discursos de Mojica. ¿Sí? Cuando decía, el presidente más pobre del mundo, le decían, ¿no? Que él era el presidente más pobre del mundo y él decía que el valor no era lo que uno tenía, que el valor era no gaste el tiempo, la vida es el tiempo. Bueno, todos los discursos que él montaba. Ahí cuando uno veía la película uno decía, con ya razón. entiendo. Tiene sentido, o sea, sí, en esos 12 años. Ojalá no tuviéramos que pasar por algo así para entender, ¿no? El valor de... Pero sí es cierto, este tipo de películas, bueno, yo creo que todas las películas y el cine es una gran herramienta para ello, nos lleva a la reflexión de una u otra manera. Y nos pega de diferente manera, porque uno puede ver en el preso a su hermano o puedes verte tú como madre, ¿no? Y entonces hacer como un poco más de conciencia, pero bueno, las películas, aparte de entretener, siempre nos dejan a todos, de alguna manera, un mensaje. Y a mí sí me dejó esta parte, pues, qué fuerte es la voluntad humana, ¿no? Sí. Qué fuerte es el tener un grano de esperanza para poder resistir 12 años, o sea, una noche de 12 años. Sí, me pareció realmente poético y me parece algo realmente verdadero, porque yo creo que debe ser muy, muy sencillo. Digo, estamos hablando en una época, eso pasó hace muchos años, pero donde el valor de la vida ha disminuido, ¿no? Y de repente nos toca ver estas cosas tan simples como poder valorar que te puede dar la luz del sol, y creo que desde ese punto podríamos valorar la vida de diferente manera, por las crisis sociales que ahora vivimos, que son muy diferentes a las de aquella época, ¿no? Claro. Y no son más ni menos, simplemente diferentes. Y esta película te deja todo eso porque estuvo bien contada, está bien contada con o sea, son 12 años que te encapsulan en 2 horas, pero ves ese proceso de todos los personajes, lo cual me pareció fantástico. Y es una película larga. Es una película larga. De 2 años, de 2 horas. Pero no se siente en 2 horas. Se pasa, se disfruta. Sí. Se disfruta. Es una película para disfrutar. ¿La recomendarían? Sí, yo la recomiendo. Yo me tardé en verla, de hecho. Porque ya vi que salió y dije, se ve que está buena, pero va a ser una chillada, ¿no? Fácil ahí, porque es fuerte la película, pero vale la pena. O sea, está muy lograda en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pues fue candidata, ¿no? A premios esta película. Seguramente. Sí, ganó. O sea, porque actoralmente es muy buena, visualmente, sonido. O sea, no le encuentro en realidad algo que yo diga, esto es un defecto, esto no me gustó, porque está muy bien hecha y logra su propósito. Está muy bien planeada, sí. O sea, el trabajo de investigación se ve. Por ejemplo, cuando te muestran que cuando están trepándose al techo, o sea, la ropa, o sea, concuerda con la moda del tiempo. O sea, todos esos detalles, o sea, está muy bien lograda la película. Yo sí la recomiendo. Diana, Yo sí la recomiendo, y más que nosotros venimos de países latinoamericanos que nos ponen más en contexto de la violencia que sufren nuestros países. La recomiendo mucho. Por ejemplo, cuando vi la película me conectó mucho con la violencia que sufrimos en Colombia y con mucha la violencia que ha pasado. Y en escenas que concuerdan y que te hacen entender. Yo no soy de la época de los años 70, no sé qué pasó en ese tiempo, pero que he leído y me conceptualizo de lo que está pasando y me hacen conectar de, algo está pasando, y me hacen pensar más en lo que debo hacer. Claro. No es solo una película que voy a ver y ya, sino que te hace pensar, necesito cambiar mi vida porque me está mostrando nuevos aspectos para construirme yo como humano y como país también. Claro. Entonces, súper recomendadísima. ¿Qué dice Mafer? Yo adoro esta película y yo creo que la sensación que te deja, la experiencia que cada quien vive
de forma personal, al ver esta película, yo creo que solo eso vale la pena. La reflexión que te lleva a ser a ti como individuo y el papel que juegas en esta sociedad, ¿no? Bueno, para mí es una película muy recomendable para saber la historia de Latinoamérica, para saber todo lo que pasa. La historia normalmente se repite y hay veces uno dice, no, yo soy el único que está viviendo esto, pero hay gente que detrás de lo que uno vive ha vivido también estas cosas, ¿no? Las dictaduras han estado durante muchos años en Latinoamérica, en cada país, en cada uno en su estilo. Un país, se puede decir, tan pequeño como Uruguay, tuvo una dictadura tan fuerte. Y entonces ninguno está exento de vivir cosas como estas. Y entonces, si quiere disfrutar una película, meterse, le gustan los dramas carcelarios, porque es un drama carcelario, es muy recomendada. Entonces, muchas gracias a todos. No, pues nos vamos a ver hasta la próxima película, pero sí no se pierdan esta y dejen sus comentarios. Escríbanos qué película quiere que veamos. Estamos recorriendo todo el mundo, películas conocidas, no conocidas. Queremos que ustedes nos dejen en sus comentarios qué película quiere que hablemos. Aquí estamos en Cine Entre Amigos. Chao. Cine Entre Amigos.